por contacto evitable. Y aquí viene el McLaren también, que me pone a trompear. Bienvenidos correlones, estoy en el circuito de Laguna Seca, en la clase de solo coches de carrera de serie con motor central. Estoy a bordo del Aston Martin Vulcan del 2016. Esta es la versión deportiva de calle, no es la versión de circuito, y aún así lo recomiendo ampliamente porque es uno de los coches más completos en la gama de opciones que tienes acá a disposición. Y empezamos ya con los golpes y sacaron ahí un McLaren y vemos otro Brabham trompeando antes del ingreso a la curva, y varios coches están perdiendo mucho rendimiento, mucha tracción, y vemos aquí un Lambo Essenza también en problemas, peleándose con otro McLaren. Seguimos avanzando, estamos ya en la 16ª posición. Vemos allá un Ferrari FXX que también perdió total balance y se fue en trompo, también bloqueándole el avance a los otros coches que estaban por rebasarlo en un reingreso a la pista muy irresponsable. Vemos aquí a otro corredor levantando los avisos de los anunciantes y no sé por qué quedó allí en la trampa de arena, pero lo cierto es que estamos ahora en la 10ª posición. Les iba a comentar que esta categoría sinceramente es muy entretenida y me parece que los coches son espléndidos. Es algo que se disfruta mucho, la verdad, de la conducción. Lamentablemente la mayoría de los corredores que participan son muy tóxicos y al no poder manejar la tracción y el torque de estas bellezas, generalmente ocurre que hay más incidentes, hay más accidentes en la pista, hay más empujones, hay más choques, y eso también hace que se desaproveche mucho esta categoría. Sin embargo, veo que la asistencia de los pilotos, de los jugadores, es bastante alta. Mira como ya apenas cuando estoy empezando la segunda vuelta de las 11 pautadas en el circuito, ya estoy metido en la 6ª posición. Así de rápido, así de eficiente es este Vulcan. Y ya estoy aquí acercándome a Mel McMahon en el KTM Bow. Y ahí me da un empujoncito para sacarme del circuito. Ya empezamos mal. Ahora vamos a ver si podemos nuevamente adelantar a Dangerous. Dan, el nombre no me da mucha confianza, que está en la 6ª plaza. Y aquí viene detrás otro coche con 4 segundos de penalización en su contra. Y me pregunto por qué será, Ahí le doy un pequeño toquecito al McLaren, al Senna, porque freno demasiado temprano en la curva. Me está complicando el avance. Tengo que tratar de sacármelo de encima muy pronto. Me voy por lo más alto de la curva. Trato de salir con más aceleración. Él me empuja para tratar de sacarme y pierde el control. Y me castigan a mí con 4 segundos por contacto evitable. Y aquí viene el McLaren también, que me pone a trompear con un golpe certero en la parte posterior de la cola. Qué lamentable, qué triste. Pero no me voy a rendir. La intención es avanzar todo lo que pueda. Y como les venía diciendo, esto es lo que pasa normalmente en esta categoría, en esta clase. Por eso es que se desaprovecha, porque hay muchísimo piloto inexperto y también mucho jugador malintencionado. Es una lástima, aprovechando la potencia de estas bellezas, que todos tenemos que ir rápido. El que frene demasiado pierde, y el que frene demasiado también genera muchísimos accidentes. Así que ten pendiente eso allí. Tienes que practicar. Para eso está las horas y el tiempo de práctica, precisamente para poder evitar ese tipo de incidentes, para que seas efectivo en la pista y también no le vayas a complicar la experiencia a los demás, a los que queremos ir rápido o los que tenemos un poco más de habilidad, si se quiere decir así. Así que me meto por la parte interna y le hago una pequeña transferencia al McLaren, que iba en la 11ª posición, y lo supero, pero lamentablemente sí tengo esa penalización encima injustificada. Y aquí está el corredor, el tipo que me causó ese daño allí, ese problema. Y bueno, y ahí vemos cómo se sale el dulce karma en la salida de la curva. Ahora estoy de vuelta en la 9ª posición. Vemos aquí a un trencito más adelante, y ahí va uno de los pilotos que me sacó también en la curva, que me puso a trompear en el descenso. Vamos a ver si puedo acercarme para superarlos y tratar de sacar la mayor ventaja posible cuando apenas estamos por terminar la 3ª vuelta de las 11 pautadas. Recuerda que hay que hacer una parada boxes obligatoria. Lo ideal cuando se trata de este tipo de circuitos, y por la complejidad también, la exigencia de la degradación de los neumáticos, aquí la estrategia es entrar en el cierre de la 6ª vuelta, no antes
y tampoco después, a no ser que quieras probar una estrategia de neumáticos duros para luego ver si puedes cerrar con blandas. Pero no lo he probado, así que no puedo decirte si funciona o no. Lo cierto es que ya me estoy acercando aquí a los dos McLaren conflictivos. Aquí vamos en la séptima, no distingo cuál de los dos fue el piloto que me sacó atrás, pero indiferentemente ahí le di un toquecito a este individuo que estaba frenando también muy temprano y me vuelven a castigar a mí por medio segundo. Esa es un poco más comprensible, la verdad, aunque no lo hice con intención, la entiendo y la acepto. Ahora me acerco nuevamente a la sexta posición. El corredor Norby pierde balance y también se va lejos en la salida de esa curva que se le complica muchísimo a la mayoría de la gente y no entiendo por qué. Hay que entrar con suavidad, rápido, pero con apertura y con anticipación para poder avanzar en tercera marcha. Yo no veo tanta dificultad. Son más difíciles estos. Es más difícil el descenso en la chicana, es más difícil la salida de la chicana. Esas son las curvas que me parecen más complicadas en este circuito. Por eso es que vuelvo y repito, hay que practicar, amigos míos, hay que practicar para que puedas dominar así los circuitos, dominar el coche, entender el comportamiento de tu coche, que cambia de acuerdo también al tipo de circuito, el tipo de carrera. Y todos los coches tienen su propio balance, tienen su propio rendimiento, y por eso es que también es muy importante que aprendas a hacer tus ajustes de tuneo para tratar de balancearlo, equilibrar ese rendimiento con la exigencia del circuito. Y efectivamente, señores, ya cuando estoy concluyendo la sexta vuelta, como les venía diciendo, mira la degradación de las gomas en el diagrama, están ya en el piso, así que voy a cambiarlas por un juego nuevo de neumáticos intermedios para concluir la carrera, y omito poner combustible porque ya sabes que yo desde el inicio siempre empiezo con combustible full, que también le da muchísimo balance al coche, y a medida que se va consumiendo, el coche se hace también más ligero. Vamos a ver cuántas posiciones voy a perder ahora en la salida de los pits. Qué bonito se ve el coche, ¿eh? La verdad es que aparte la estética de este Vulcan es fenomenal y lo disfruto muchísimo también a nivel visual. Así que ahora me meto en un costado de Raging Ren 7050 que se está peleando con el Ferrari, no consigue los espacios, tampoco tiene la aceleración suficiente para superarlo. Los 12 más largos en la curva y con complicaciones saca las dos gomas fuera el Ferrari y lo supero sin mayor inconveniente y sigo avanzando, ya metido en la octava posición. Y cuando estoy recorriendo la octava vuelta de la carrera y me estoy acercando a Mel Marcian en la quinta plaza, que está tratando de ver cómo mantiene la posición, pero frena demasiado temprano en cada curva y ahí lo volvió a hacer y le impacto en la parte posterior. Esto parece que se va a definir a los golpes porque no me quiere dar espacio para poder avanzar con tranquilidad. De ahí me cerró el acceso a la trazada y me tuve que meter a las bravas a los golpes, rozándole el coche. Y vamos a entrar ahora en la chicana en descenso, que es un punto peligroso y definitorio para este circuito, pero se queda ahí relegado. Vamos a ver qué va a pasar a continuación porque todavía quedan un par de curvas difíciles y él vuelve al ataque, se mete por afuera empujándome y me está intentando sacar, pero parece que el Vulcan tiene mayor peso, tiene un poco más de envergadura para soportar. Me defiendo, lo empujo, lo saco fuera de los límites de la pista y queda allí en la trampa de arena, pero el compañero BSI Rokul, que también va a bordo de otro KTM, aprovechó el conflicto para superarnos. Sin embargo, Rokul tiene muchos problemas para mantener la posición porque tiene problemas con el torque y con la dirección del coche. Se le va en cada salida de cada curva el coche, parece que no lo tiene dominado. Ahí se va muy largo, se va muy alto por encima del piano y lo aprovecho para adelantarlo por la parte interna en la salida de la curva y lo dejo atrás rápidamente. Ahora sí me meto en la cuarta posición. Entramos en la chicana en descenso. Ya esto está por concluir. Ya lo que quedan son 2 vueltas y fracción para terminar la carrera. Y efectivamente, señores, he logrado mantener la cuarta posición. Dejé atrás a Rokul, lo tengo a 3 segundos y medio por detrás, pero lamentablemente yo tengo la penalización de 4 segundos y medio, que sin duda va a ascender a Rokul y me va a arrebatar la cuarta posición. Hice todo lo que pude, traté de marcar un ritmo favorable, pero no fue suficiente como para sacarle mayor ventaja. Claro, por supuesto que el compañero, él no va en bicicleta. Uy, ahí me salí de los límites de la pista y me castigan con medio segundo adicional. Ay, qué lamentable, qué triste en el cierre, ¿eh? Y efectivamente, señores, logré avanzar hasta la quinta posición escalando 13 posiciones con 5 segundos de penalización. ¡Qué barbaridad!